Saludos, hijos de la arena. Hoy pintamos un zombie, ¿ok? Pues venga, intro y empezamos. Pues sí, hijos de la arena, el Sand Trooper Zombie que voy a pintar para el canal. Os voy a ir presentando un poco los distintos elementos que voy a emplear para la pintura de esta figura, para que os sirva así un poco como de referencia, ¿no? Bueno, antes de nada, ¿de dónde sale esta figura? Vale, es un STL en 3D, el cual yo descargo y llevo al ordenador y le doy el tamaño que yo quiero. ¿Por qué digo lo del tamaño? Bueno, pues porque cuando lo descargué, esta figura se concibió para esta escala Legión, ¿no? Lo que son unos 1,48 más o menos, 28 milímetros, los Wargames, vamos, los de Warhammer, perdón. Como digo, le di el tamaño que yo quise y lo llevé a la impresora 3D que tengo de resina líquida y este es el resultado. Vale, pues emplearé los colores de Vallejo, los Model Air, porque voy a pintar aerógrafo en principio. Luego emplearé otros colores, pero bueno, os voy a ir detallando luego los distintos colores que voy a ir empleando. Voy a emplear luego la paleta húmeda. Aquí os dejo una etiqueta de cómo fabricaros vuestra propia paleta húmeda, ¿no? Pinceles y el maravilloso aerógrafo, el cual me va a permitir pues darle una capa homogénea en primer lugar para un acabado para mí perfecto, ¿no? Que queda una capa muy homogénea y que no se le noten las pinceladas. Así que nada, hijos de la arena, vamos para allá. Pues bien, como digo siempre, antes de empezar hay que lavar la figura con agua y jabón. Aquí veis una foto de cuando lo hice y este color es porque ya tiene una imprimación, con lo cual me va a facilitar mejor el agarre si cabe de las futuras pinturas que le vaya a meter. Ok, pues venga, vamos con la primera capa de pintura que va a ser con el aerógrafo. Voy a mezclar dos colores, el blanco 001 de Model Air de Vallejo y unas gotitas del 033, el ocre, del Model Air también, de Vallejo. ¿Por qué le voy a echar unas gotitas de ocre al blanco? Bueno, pues porque no quiero que sea un blanco puro, quiero que se haya un blanco un poco roto, ¿no? Un blanco antiguo que se llama. Y también darle ese aspecto ya un poco así, y ir dando los primeros bocetos del weathering. Vamos a exagerar mucho el weathering porque queremos que esté muy desgastado, es un zombie al fin y al cabo, ¿no? Queremos que se vean bastantes manchurrones, etcétera, etcétera, etcétera. Es un zombie dejado, ¿no? Ya de esa capa de un futuro decadente que le ha caído encima. Pues venga, echamos, como digo, en el aerógrafo blanco con unas gotitas de ocre y empezamos con la primera base. Pues venga, damos a toda la figura una primera capa. Vale, fijaros que hay partes en las que no ha quedado muy cubierto, pero me da igual, porque esto le va a aportar más tono, ¿no? Y para el fin, que es lo que yo quiero del zombie, creo que me va a valer de más. Voy a dejar que seque y voy a empezar a pintar lo que son las partes negras del traje, ¿no? De la malla. Y luego ya empezamos con lo que es el weathering. Que no tenéis aerógrafo, lo que digo siempre, dar pasadas muy suaves con el pincel y bastante aguado para que no se noten las pinceladas. Entonces os va a llevar un poco más de trabajo de cubrir porque van a ser varias capas, pero el resultado igualmente va a ser bueno. Venga, voy a pintar, como dije, de negro las partes de la malla. Voy a emplear, como siempre, mi querido color negro de Vallejo y lo voy a emplear en la paleta húmeda.
Vale, pues ya tenemos las partes de negro de la figura. Me he salido por algunas partes al pintar de negro y he pintado algunas partes blancas. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a, pues, a corregirlos, pero voy a añadir un poco de ocre a la mezcla de antes que usé para el aerógrafo. Ya la tengo aquí. Voy a añadir un poco más de ocre. Y voy a que se note un poco más el ocre en las partes blancas. ¿Por qué? Porque esto va a incrementar el weathering, ¿no? Y le va a dar variedad cromática, incrementando ese aspecto ya más de suciedad, y se va a fundir perfectamente entre el blanco, a darlo muy diluido. Ok, pues mirad, como ya está en la paleta húmeda, que ya de por sí está húmeda, pues fijaros, el blanco del aerógrafo de la primera capa un poco más atonado con un poco más de tono de ocre. Y es simplemente ir dando pinceladas muy suaves. Por ejemplo, donde me he salido con el negro, pues mirad, por ejemplo, aquí. ¿Lo veis? Aquí donde la mano. Bueno, pues me voy a pintar un poco. Ahí, que se vaya incrementando ese tono. Que se funda con el blanco también. Pero está dando unos tonos distintos ya. Muy sutiles, pero se notan. Que esto se va a agradecer luego en el conjunto final de la figura. Vamos a buscar más fallos. Aquí, por ejemplo. Venga, le damos un poco así de ocre. Muy aleatorio, no, nada de a tiro fijo. Y aparte, vamos también dándole, no sé si es una pequeña luz, pero vamos así aleatoriamente, pues zonas donde estaba antes, sobre todo en partes planas, de blanco, pues vamos dándole así un poco de difuminado con este tono ocre, que vamos incrementando, como digo, variedad cromática entre las distintas partes de la armadura, sin darle mucho contraste, pero se nota. De hecho, ya lo veis aquí. Esta parte, como está un poco más dorada, digamos, que esta otra. Bueno, pues así, muy aleatoriamente vamos tapando fallos con el negro, y aparte, pues dándole por algunas zonas un tono así más ocre. Unas zonas un poco más, otras zonas un poco menos, pero muy aleatorio, nada de tenerlo por norma y darle a toda la armadura, porque no es el fin, y echaríamos a perder pues el trabajo. Estamos incrementando un poco el desgaste de la armadura, ¿no? Yo creo que así es suficiente. La clave de esto es no pasarse, como en todo. Voy a dar con un tono de sepia a remarcar un poco las costuras. Aquí lo tenemos, el sepia Link. Mirad, yo el tono sepia es muy fuerte y lo suelo rebajar con agua, para que no se note tanto cuando hago el weathering de los Sandtroopers, ¿no? De las figuras. Pero en este caso a mí me interesa que se quede bastante marcado. Entonces voy a tirarlo prácticamente así, sin rebajar en agua. Y no es todo, es simplemente por zonas en concreto. Y esto también lo que va a hacer es incrementar, pues, como decimos, pues más el weathering si cabe. Pues así a toda la figura. Bien, pues ya dado perfilado un poco en sepia lo que son los perfiles, lo que voy a hacer ahora es pintar el pouch. Lo voy a hacer con un uniforme alemán de Vallejo mezclado con un poco de negro, para que sea un verde oscuro. Y le voy a dar una aguada y un pincel seco al pouch. Lo voy a hacer rápido porque no voy a perder el tiempo en algo que he pintado varias veces en el canal. Hay varios vídeos en el que veis detalladamente cómo lo hago. Y asimismo voy a aprovechar y voy a pintar el powdron, pues, de líder de escuadrón, ¿no? En naranja, y lo voy a hacer con el ocre, el 110 de Art Deco de Vallejo también. Así aceleramos el proceso y nos metemos ya con lo que es el zombie propiamente dicho, ¿no? Con las heridas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues venga, vamos allá. Con una mezcla de verde, como dije, con un poco de negro, aquí en la paleta húmeda, pues pintamos lo que es el pouch.
Vale, recapitulamos, hijos de la arena. Veis que según acabé de pintar en verde oscuro lo que es el pouch del hombro, pues le di un lavado en negro. Y luego le di un pincel seco con este tono de verde, el oliva medio de Vallejo, y acabé con un pincel seco del marrón café, de Vallejo también. Pinté, como os dije, en color anaranjado el paudrón del hombro, pero si fijáis hay varios tonos. Eso es porque lo di muy diluido y se deja ver el color de abajo, como al principio cuando aerografiamos la armadura. Unas partes incidí más y otras menos, y así di ya variedad de tonos que recreaban unas, entre comillas, una subida de luz. Luego aproveché, le di pincel seco con el marrón café, al igual que en las siguientes partes de lo que conforma el pouch del powder, la hombrera, ¿no? Voy a marcar ahora las zonas estas típicas en un gris azulado del casco y las marquitas azules que van aquí en los filtros, porque realmente, vuelvo a decir, le hemos pintado varias veces en el canal en figuras así, no tiene mucho misterio, y ya seguimos con lo que es el weathering. Vale, llegados a este punto, antes de meterme con lo que son las cicatrices, digamos, propiamente dichas, que le van a caracterizar como zombie, voy a darle un par de lavados. Voy a usar los de Vallejo, el tierra desierto y el tierra europea. Alternativamente, voy a incluso no dejar que se seque uno con otro, que se vayan fusionando en varias partes, no en todas, pero que se vayan fusionando para, como siempre, darle esa variedad cromática, con el fin de unificar todo y darle un aspecto más de weathering y más de dejadez, ¿no? Del caos que esta armadura nos va a presentar al presentarse como zombie. Pues venga, vamos para allá. Lo primero voy a usar el tierra Europa. Y la voy quitando con un poco de agua. En unas partes sí, en otras partes no. Fijaros. Retiramos el exceso, humedecemos el pincel, retiramos el exceso un poco y aprovechamos ya, tiramos para aquí para abajo. ¿Veis cómo va dando ya a un modo de filtro que va dando un característico color de weathering? Y es muy sencillo de hacer. Aquí el tema es no pasarse, como siempre, como en todo. Muy bien, ahora la voy a combinar con este. Voy dando un poco de producto de lavado y retirando el exceso con un poco de agua, humedeciendo el pincel, pues lo voy retirando. Se van fusionando los dos colores y van dando, como siempre, variedad cromática. Por ejemplo, damos un poco de el anterior aquí y un poco aquí del otro. Un poco de agua. Y así vamos creando una capa, una película que nos va dando mucha variedad de tono a lo que es el zombie. Vamos con las cicatrices. La sangre. Ahí la sangre. La sangre
es un tema complejo. Complejo en el sentido de que es como todo. Si te pasas, es como si pintaras la figura de rojo y taparías todo el proceso anterior, ¿no? Entonces hay que ir con mucho cuidado. Yo uso la de Amomig, el rojo transparente de Amomig, que me va genial, la verdad. Y lo suelo combinar con negro. Voy jugando con los dos tonos y también muy disuelto. Entonces, he hecho una gota de Amomig aquí y un poco de negro aquí. Y voy combinándole. ¿Para qué? Porque esto lo que lo va a hacer es darle profundidad. Entonces, yo lo que voy a hacer es primero un negro bastante disuelto, muy disuelto, y lo voy a dar por las hendiduras, tal que así, que corra por la hendidura, así, lo primero pues en todas las hendiduras que conforman las cicatrices, digamos, del zombie, ¿no? Ahí. Vale. Y ahora, como dije, el problema está en no pasarse. Así que vamos con... Voy a ir mezclando el rojo de Mig con el negro. Vale. Ahora lo que voy a hacer es la técnica de la esponja, que es, como sabéis, impregnar una esponja con, en este caso, un poco de sangre para hacer ese efecto de salpicadura, pero como siempre sin pasarse. ¿Cómo lo hago? Pues cojo un trozo de esponjita, lo impregno de la sangre, lo llevo al paño y lo que quiero es este efecto. ¿Veis? De moteado, pero sin apretar mucho. Pues venga, lo llevamos. Muy poquitito, ¿eh? Esto es como antes. Evitar pasarse. Bueno, yo lo voy a dejar ya, porque no quiero pasarme con creerme que se corre mucho el riesgo de pasarse con el tema de la esponjita. Pues yo creo que el zombie está listo. Lo vamos a dar por concluido. Sacamos una foto, lo ponemos seguidamente en la base giratoria y os voy explicando el proceso muy resumido. ¿Ok? Pues venga, vamos para allá. Pues bien, hijos de la arena, aquí tenemos ya el Sand Trooper Zombie en la base giratoria para que lo podáis observar bien desde todos los ángulos. Muy resumido os voy a explicar el proceso, ¿ok? En un primer momento, pues la primera capa la dimos con aerógrafo, un blanco mezclado con un pelín de ocre para crear un blanco roto, un blanco antiguo, ¿no? Y incidiendo más con el aerógrafo en unas partes que en otras para crear diversidad tonal. Seguidamente pintamos de negro lo que son las partes de la malla, ¿no? Así como el leonce, el arma. Para luego retocar con la misma mezcla del aerógrafo las zonas donde me había salido, pero añadiendo a esta primera base, como digo, que le dimos con el aerógrafo, un poco más de ocre para crear este aspecto, ¿no? Darle más visualidad cromática. Veis aquí que tiene unas partes un poco más ocres, muy aleatoriamente para crear como digo, esa riqueza visual. Seguidamente, pues íbamos remarcando lo que son los perfiles con un poco de sepia, también muy aleatoriamente, pues incrementando tonos, combinando técnicas para darle esa variedad tonal. Seguidamente jugamos con dos lavados y los aplicamos, digamos, un poco entre comillas a modo de filtro. Cogimos un Tierra Europa, que es un marrón medio, y un amarillo desierto,
y los fuimos combinando. Lo dábamos y luego con el pincel humedecido en agua quitábamos el exceso y creábamos estas pequeñas películas de filtro que le dan también riqueza visual y variedad tonal. ¿Qué hicimos después? Pues nos metimos con la sangre, con un rojo y combinado con negro muy disueltos los dos, pues lo íbamos metiendo por las cicatrices en un primer lugar un más oscuro para darle profundidad a la sangre, ¿no? Y consiguiendo así también un aspecto de sangre seca. Y como digo, al combinarlo con negro, el negro con el rojo, pues dábamos variedad y profundidad a la sangre. Cogimos luego la técnica de la esponja y vamos dando un pequeño moteado a modo de sangre, pero sin pasarse, ¿eh? Ya sabéis que si nos pasamos el efecto iba a quedar muy, muy real. Para luego acabar con un pequeño pincel seco en algunas zonas, con un color marrón, dándole sensación de polvo, y dábamos ya por concluido lo que era el zombie. Así que aquí tenéis el resultado. Y nada más, hijos de la arena. Desde un caluroso desierto, me despido. Adiós.